Ya. ¿Alguien que tenga alguna duda crucial hasta el momento? ¿No? Eso es bueno. Ya. Yo quiero hacer dos comentarios iniciales que pueden ser significativos, particularmente respecto a lo que tiene que ver con activo intangible. Y un aviso, ya. Primero el aviso antes que se me olvide. Menos mal me acordé. Los que sienten que están perdidos en la forma de abordar, en las técnicas de estudiar, otras cosas que quizás no tienen que ver directamente con saber hacer ejercicio o la materia, hay tutorías del curso. Si ustedes entran al webcursos general, van a encontrar una sección donde están las tutorías. La tutoría no es una segunda ayudantía, no es para que los que ya saben harto vayan, sino que es una cosa de grupos muy reducidos, por lo tanto, ojalá solamente vayan los que están realmente complicados o preocupados de cómo se ha desarrollado el avance, porque no es que vayan a hacer muchos más ejercicios, quizás van a hacer los mismos, pero van a tratar de cambiar el enfoque de estudio. Entonces las tutorías son para grupos pequeños, son 10, yo creo que no pasa de 15 para todas las secciones. Es hoy día martes a las 3:30, entonces si ustedes sienten que podrían sacarle provecho a una sesión de ese tipo, insisto, que no es entrenarse, sino que es darle la vuelta a la forma o la metodología de estudio sobre todo, inscríbanse en ese link, martes a las 3:30, entiendo que es para Santiago, y jueves a las 3:30 para Viña, una cosa así. Hay un link en el webcurso general por si acaso. Insisto, no es para todos, para que no vaya a haber 200. Para eso está el horario adicional de consulta de los martes en la tarde. Entonces, para que lo tengan en consideración. ¿Sí? Entonces, van a encontrar, y tiene por si acaso un logo que dice tutorías de contabilidad. No debiera ser complejo encontrar. Listo. Pasado ese aviso. Entonces, ahora el desafío. Ya, el desafío fue un poco caótico, porque, primer punto, nadie lee las instrucciones. Cualquiera envió cualquier cosa. Ninguno de los 300, creo que el último conteo era 355 post, estaba bueno. Entonces, esto quiere decir algo, que todo lo que hicieron no llegó a nada. Pero eso puede ser una valiosa lección, porque en el fondo es lo mismo que les pasa a las empresas. Investigan, investigan, investigan y no llegan a nada. ¿Eso les dejó un aprendizaje o no? ¿Alguien de aquí buscó los estados financieros y no encontró nada? ¿O sienten que perdieron el tiempo? Nadie de aquí, no, yo no recuerdo exactamente todos los nombres, pero yo recuerdo que de todas mis secciones al menos había un post. O sea, mira, si nadie cree que aprendió algo, estamos mal. Si alguien cree que aprendió que al menos es súper complicado que las empresas revalúen su activo intangible, es cierto. Por eso era un desafío, por eso tienen todo el semestre de más. Hay muy pocas empresas en el mundo que los revalúan. Entonces, por eso hemos dicho, oye, para las propiedades de inversión es súper obvio, lo raro es que se ocupe el costo. Para las propiedades planta y equipo es menos habitual, digamos que son las menos, fundamentalmente las reguladas, la clínica Las Condes de los estados financieros que le habíamos subido en la semana anterior. Maciza también, por ejemplo, revalúa sus terrenos forestales. Para los activos intangibles es prácticamente imposible. No es imposible, pero es altamente difícil. Por eso está ahí el desafío. Entonces, fíjense que hay algo, las empresas de nuevo, cuando desarrollan activos intangibles y van a la fase de investigación, no pueden probar nada. Eso hace que todo se vaya a gasto. Cuando entran en la fase de desarrollo, entonces tienen algo, pero si tú hiciste una investigación que en realidad no llegó a ser un producto, al menos tengo una experiencia, tengo un conocimiento de lo que no hay que hacer. Eso podría ser perfectamente algo que valga algo, un conocimiento intangible. Lo que pasa es que no se puede contabilizar como intangible. Entonces,
Si hay una lección valiosa aquí es que eso le va a pasar a las empresas, van a investigar una cantidad brutal y van a invertir muchas horas, personas, materiales, ensayos, etcétera, sobre la investigación y no llegar a nada. Por eso que los estados financieros, si hay algo en lo que están al debe, en los activos intangibles. Piensen que si ustedes miran las más grandes empresas de este momento, Alibaba, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple, son empresas que valen todo por el intangible, o por una marca, o por una posición de mercado, o por prestigio, o por todo un conjunto de las anteriores, pero que eso no se puede reflejar en los estados financieros. Entonces los estados financieros en ese sentido subestiman el valor que tienen las empresas en activos intangibles e insisto, estamos al debe. Así que de aquí en adelante, fíjense que van a ser más cuidadosos. Nosotros bloqueamos el tema para que ya no tuvieran 300 correos todos los días. Vamos a agregarle ciertas cosas que mirar, pero si una empresa revalúa los activos, ¿cuál es la contrapartida de que aumente el valor del activo por un punto premio? Ganancia por ajuste. Eso sería si fuese una propiedad de inversión. ¿Plusvalía? No, no tengo idea lo que es. ¿Ven? Otra cosa, al menos saben que no saben. Eso es bueno, porque si esto hubiera pasado cerca de la prueba hubiera sido más catastrófico. Perdón, ¿alguien lo iba a decir? Sí, ¿podría mostrar un ejemplo? Del desafío. ¿Una empresa que cumpla con esos requisitos? Una empresa, bueno, es que queremos reservarlo hacia el final, porque si alguien la encuentra, les diría que vamos a matar el 50% de sus posibilidades. Lo que sí quiero decirles es que, miren, voy a tratar de hacer un asiento para que les sea más fácil. El desafío no es simple, pero sea más fácil. Si yo revalúo cualquier cosa, sea una propiedad, planta de equipo o un activo intangible, digamos que lo revalúan 100 pesos. ¿Cuál es la contrapartida? Primero por un punto premio. Este es una ahí. ¿Qué debería ir al abono? ¿Reservas? O reserva, listo. Reserva por revaluación. Entonces, ya, un punto premio. Ustedes, si no están seguros qué modelo ocupa, vayan y vean si tiene reserva. Primero lo que yo haría. Segundo, que fue lo que le contesté un par de correos, que no, me la enviaron por correo y no la postearon donde decía, o algunos posts no decían la sección, no decía el profesor, no decía nada. Por favor, después vuelvan a leer las instrucciones. Pero alguien podría buscar revaluación nomás. Abre los estados financieros de la compañía y busca revaluación. Si no encuentra la palabra revaluación, entonces no revalúa, pues obvio. ¿Se entiende? O entonces algunos pusieron, no, es que ocupa el fair value, sí, calcula el fair value para el impairment test. Muchos decían impairment test. Eso significa test de deterioro. El deterioro se hace para el modelo de el costo, casi nunca para el modelo de revaluación, porque la revaluación captura ese deterioro. ¿Se entiende? Entonces quizás le es más fácil ir al patrimonio, van a encontrar 3 cuentas, capital social, utilidad retenida y reserva. Si hay alguna reserva por revaluación, entonces algo revalúa. Y después entonces se fijan si revalúa las propiedades, planta de equipo o los activos intangibles. Porque las propiedades de inversión no van a reservas, van directamente a resultados. ¿Se entiende? Entonces, todavía creo que hay un valor agregado, inclusive si nunca encuentran nada, pero van a escarbar en los estados financieros y es un objetivo de aprendizaje crucial para este curso. Entonces, aprendieron a dónde deben ir a buscarlo, ya van a aprender que cuando encuentren los estados financieros, qué cosas deberían mirar. Se van a habituar a leer notas de los estados financieros. Entonces, eso les da algo que sin ese tipo de habilidades prácticas sería más complejo. Entonces, no está todo perdido por si acaso. Ya. Entonces, yo buscaría eso. Les puedo dar un tip. Ojalá los otros profesores lo den, si no, problema de ellos. En Estados Unidos no se ocupa ni IFRS, por lo tanto, buscar empresas estadounidenses debiese ser más complejo, porque como ellos no ocupan IFRS, en el fondo no tenemos idea qué hacen. Tendríamos que estudiar las US GAAP. Yo se los voy a simplificar. En las US GAAP y en las GAAP de China no se puede revaluar. Así que las empresas que tengan revaluación no pueden ser ni de Estados Unidos ni de China.
le reducimos el universo. Entonces van a ser empresas de Latinoamérica o van a ser empresas de Europa o algunas excentricidades quizás de Australia seguro que puede ser, y algunas asiáticas, que les va a costar más leer esos estados financieros. ¿Entiendes? Pero si encuentran el ejemplo, inclusive voy a tratar de impulsar con los profesores que valga más puntos premios. No hay ningún problema, pero que todavía queremos que se cumpla el objetivo de aprendizaje. ¿Entiendes? Entonces, no son ni de Estados Unidos ni de China porque no se puede reevaluar los activos intangibles ni las propiedades plantas de equipo. Fíjense que exista la reserva y busquen la palabra revaluación. Si en ninguna parte revaluación o revalorización aparecen los estados financieros, o en inglés, pues, obviamente, revaluation, entonces no es. ¿Sí? Nada que tenga que ver con la adopción inicial. Muchos decían, cuando compra los activos intangibles los reconoce por su fair value. Eso no es el modelo de revaluación. Cuando hay una combinación de negocios, no, eso tampoco es el modelo de revaluación. El modelo de revaluación es persistentemente en la medición posterior, todos los años después, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, y nosotros lo vamos a empezar a ver en la clase, pero le diría que las empresas que más tendrían una propensión a eso necesitan tener un mercado donde se hagan sus activos. Si sus activos son súper específicos, patentes, obras de arte, o sea, no busquen museos, los museos no van a reevaluar eso, sino que tienen que ser, por ejemplo, las que tienen licencia, franquicia, derechos de espectro radial, derechos de pesca, ese tipo de cosas, patentes de alcoholes, por ejemplo, eso podría ser perfectamente un activo que se revalúa porque no, hay un mercado activo donde se transan eso. Si a usted le va a ser imposible calcular el valor razonable, obviamente no lo van a revaluar, no hay con qué revaluar. ¿Se entiende? No sé si alguien tiene alguna duda. Insisto, vamos a tratar de postear todo esto más descremado, porque entre medio nosotros le posteamos, pero era tanto que se inundó que... Pero nosotros entre los 5 profesores revisamos los 300, creo, 55 casos que era la última vez. Ninguno está bueno. Profesor, yo tengo una última pregunta. Lourdes. De todas las empresas que mandamos, sí o sí hay algunas que sí cumplen con eso, pero no lo identificamos bien, ¿o no? No, ninguna de las que enviaron revalúa. De las 350 que enviamos. Tal cual. Algunas calculan el valor razonable, pero eso no es que revalúen, es que hacían el test de deterioro. Diría que deben haber al menos un tercio que dice para calcular el impairment test, el test de deterioro, calculamos el valor razonable, mala. Diría que la mitad más o menos dice cuando exista una combinación de negocios, business combination, nosotros reconocemos todos los activos intangibles por el valor razonable. Eso no es revaluación, eso es al inicio. Entonces tú dices, obviamente, si yo compro una licencia en una licitación, hoy eso es un valor razonable, pero eso no quiere decir que yo 10 años esté calculando el valor razonable persistentemente. ¿Se entiende? Que al principio lo reconozca por el valor razonable es lógico, y eso lo dijimos en la clase 2 o 3 del curso. El costo es el valor razonable al principio porque nadie te obligó a comprar el activo. Después de eso, las empresas no están calculando persistentemente la reserva por revalor, al menos ninguna de todas las que estaban ahí. ¿Se entiende? Entonces, por eso, una parte importante eran de Estados Unidos. Hartos laboratorios vimos pasar. No. A mí me tocó revisar algunos equipos de fútbol, tampoco. O sea, miren, si les podemos aportar, porque por eso es un desafío. Yo al menos en mis secciones, creo que 4 secciones el año pasado, la hicimos, encontrar un equipo de fútbol que revaluara el pase de los jugadores. Y creo que solo una lo tuvo bueno. Pero revisaron así como 60 equipos. ¿Se entiende? Entonces, quizás lo vuelven a encontrar. Por eso no se las quiero decir porque los voy a quemar. Ojalá lo encuentren. Pero es más complejo. Ajá. Una consulta que me confundió un poco. Entonces, cuando uno habla de deterioro o registrar cuentas de deterioro en el valor razonable no es tan necesario porque ya está el deterioro incluido, ¿no? Claro, pues como que si bajó de valor, el valor razonable también bajó. O sea No que es a la que tú hora digas el valor de... razonable va a ser 100 y el valor recuperable va a ser 50. No, pues es súper difícil que pase eso.
Ok, pero a la hora, no sé, por ejemplo, hacer un asiento contable de una empresa que usa el modelo de revaluación o el de valor razonable, se registra igual el deterioro, ¿no? Lo tengo que incluir claramente. ¿O no es Pero necesario? tendría que pasar esto. Tendrías que pasar que, por ejemplo, tú revaluaste, digamos, una propiedad, para que sea simple, el 30 de junio, y tú estás presentando los estados financieros al 31 de diciembre, y en realidad el valor difiere sustancialmente. Entonces tú dices, ya, voy a calcular el valor recuperable, el mayor entre el valor en uso y el valor de liquidación. Ya, pero el valor de liquidación literal es el fair value menos lo que te cueste liquidarlo. Entonces tú dices, oye, si en verdad me cuesta 1 o 2% del costo de liquidación pagarle un corredor de propiedades, el valor razonable va a ser el mayor entre ambos. ¿Se entiende? Entonces como que voy a comparar el mismo valor, pues va a ser inútil. Por eso que es súper complejo, o sea, diría que matemáticamente podríamos hacer que, oye, se deteriore y tenga el valor razonable. De hecho, yo creo que uno de los ejercicios de propiedades, planta y equipo en el capítulo le pasa eso, pero diría que la aplicación práctica es bastante más baja. Entonces, no se torturen con eso. O yo revalúo o yo ocupo el costo y hago las pruebas de deterioro, pero creo que no tiene un valor agregado para ustedes que sepan hacer las dos cosas. O es un caso tan pequeño que preferimos obviarlo. Profe, Gracias, profe. ¿Eh, de qué? yo tengo una Ujú. pregunta que Vale. habían empresas que decían así como revaluamos y después algo de un método lineal. Eso no lo entendí. ¿Amortizan? ¿Eso lo vamos a ver? Claro, amortizan, o sea, lo mismo que decíamos que deprecian las propiedades planta y equipo, ellos amortizan linealmente. En el No fondo tú quiere. dices, oye, me dan una patente, es Pfizer. Pfizer cuando patentó el Viagra en el año 98 dijeron, mira, en Estados Unidos 15 años la patente y después vale nada porque todos te pueden copiar el producto. En Europa le dieron más tiempo, le dieron 25 años, pero en Estados Unidos solamente 15. Entonces tú dices, oye, todos los años se deprecia uno partido por 15. Se deprecia, se amortizan, son exactamente el mismo concepto. Ok, gracias. Uh-huh. ¿Qué otras dudas? ¿No? Ya, entonces, como que ahí tienen tips, pero tómenselo con calma. Yo creo que fue como que todos querían escupir cosas así para ganarle a alguien y en verdad eh, nadie ganó. Pues. Entonces, creo que si lo toman con más calma, si lo revisan, calidad más que cantidad, porque si hubieran habido 355 empresas que sí lo hicieran, no hubiera sido el desafío. ¿Entiendes? El desafío implica que tiene una complejidad no fácil. Sí. Entonces, cerremos el tema de propiedades de inversión que nosotros nos habíamos quedado con una colita. Nosotros decíamos que las propiedades de inversión se debiesen medir al valor razonable, ¿sí? Entonces, en el fondo, si tú estás arrendando el activo, independiente de cuál sea, estoy obligado a utilizar el método del valor razonable. Así que si decíamos el costo se puede ocupar alguna vez, está reservado para extraños casos. Entonces, uno dice, mira, yo debería medir con el mismo método todos, a menos que sea imposible calcular el valor razonable. O sea, yo no puedo tener dos malls con las mismas condiciones, pero uno al costo y otro, o un edificio de oficina y una bodega, uno con el costo y otro con el mall. Todas las bodegas si van al costo, todos los malls al valor razonable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, uno diría, mira, lo que nosotros decíamos, que se ocupe el costo, que yo tenga abandonado, esto va a ser súper raro. ¿Sí? Entonces, cosas complejas que pueden pasar. Nosotros decíamos, ¿qué pasa si tiene algunos muebles? Bueno, si los muebles pesan muy poco dentro del inmueble, por ejemplo, tenía sillones de directorio, un computador, un proyector para hacer alguna presentación en una oficina, bueno, todo eso pasa a ser del total. Entonces, fíjense que pasa algo. Por ejemplo, el mall. El mall no solo te entrega la tienda, ¿qué más provee el mall? ¿Qué servicios te da el mall? Estacionamiento. Ya, te da el estacionamiento. Pero Baños. eso no se lo da a los arrendatarios, se los da a los clientes, que no son el cliente del mall. Luz, agua, Ya, servicios básicos, ¿qué más?
Seguridad. De los espacios comunes al menos, seguridad. Baño. Ya, mantenimiento, o sea, limpieza sobre todo y cualquier otro mantenimiento que tengan los espacios comunes, no las tiendas. Entonces uno dice, oye, me presta algunos servicios. Entonces ahí es cuando uno empieza a ver, oye, ¿el contrato es de arriendo o es de servicios? Porque mira, riegan los jardines. ¿Se entiende? Entonces aquí lo que uno tiene que decir, oye, los servicios que entrega el Parque Arauco, ¿se llevan una gran cantidad de los ingresos? Voy a plantearlo al revés. Cuando ustedes, si ustedes tuvieran una tienda y quisieran arrendar en el Parque Arauco o en Senco Shopping o en Mall Plaza, ¿la arriendan porque limpian muy bien los baños o por lo que es la tienda? Por lo que la tienda. Listo. Entonces eso es lo que vamos a llamar los servicios son auxiliares o son mínimos comparado con el valor total. La gracia de una propiedad de inversión es que solamente la infraestructura es lo que más le da el valor. Después que si tiene unas cosas bien marginales, que si hace mejor publicidad, si hay gastos comunes, etcétera, porque el arrendatario paga tres cosas: paga su arriendo, paga un fondo de promoción con el que hacen publicidad y paga los gastos comunes, igual que en un edificio. ¿Se entiende? Entonces, eso produce que en el fondo uno diga, sí, hay algunas cosas adicionales que va a pagar el Parque Arauco, pero son súper bajas comparado con el total del arriendo. ¿Se entiende? Entonces, si estos son secundarios, sigue siendo una propiedad de inversión. No hay que complicarse con eso. Entonces, por ejemplo, un rentacar que arrienda autos, ¿qué clase de activo es el auto? Por un punto premio. Propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Inventario. Porque al final uno está brindando un servicio y el auto forma parte de mi empresa. Ya, sí, ya, un punto premio, pero no me convence. Hay algo que le pasa al auto que no le pasa a las propiedades de Es inversión en inventario, general. bro. No, no, pues, ojo, es propiedad, planta y equipo. El Pero vehículo no PPL. hay que ajustarlo y hay que mantenerlo, hay que hacerle revisiones que las hacen los dueños. En la propiedad de inversión, el que se hace cargo de eso es el arrendatario del local en sí. No siempre, perdón, Lourdes, tú habías levantado la mano. Sí, yo quería decir que era una propiedad de inversión, pero usted dijo que era una propiedad. Ya. No, es una propiedad planta de equipo, listo, pero algo le pasa a las propiedades planta de equipos que no a las propiedades de inversión, hay que hacerle mantención, bueno, igual que a las Se propiedades deteriora. de inversión. No sabríamos, debería incendiarse el auto para eso. Se deprecia. Se deprecia, listo, Lucas, un punto. Se deprecia, eso hace la diferencia, porque fíjense que si alguien ha arrendado un auto en el rentacar, claro, no quiero que vuelva hecho pebre el auto, pero lo cuido bastante menos que si fuera propio. Por eso que la vida útil de un auto en un rentacar es mucho más corta. Entonces se deprecia, por eso no debiese ser una propia inversión. Además es mueble. Además lo que tú entregas es el servicio, no el arriendo. Entiendo que sea difícil de ver, pero esto necesita práctica. ¿Se Profe. entiende? Rafael. Además no genera flujos de efectivo independiente, ¿no? Independiente, eso es, o sea, necesita benzina, necesito pagar el seguro, necesito tener un departamento de cobranza, necesito tener una sala de exhibición, etcétera, o sea, requiere de otros recursos de la compañía para generar los flujos de caja. Entonces, tengo múltiples razones para decir no es una propiedad de inversión. ¿Sí? Un hotel, ¿es una propiedad de inversión o no es una propiedad de inversión? No. No. ¿No? El ¿Por mismo que qué? el auto. No sé, porque el auto Porque lo puedo mover, el hotel no lo puedo mover. ¿Prestaciones son importantes dentro del minuto de que alguien entra al hotel? De nuevo, ¿las que son importantes? Las prestaciones que brinda, los servicios extra, todo. Eso es, listo, hay un contrato de servicio, un punto, Marco. Hay un servicio, porque fíjense, ¿dónde queda el hotel? Quizás no es tan importante, tiene algo, pero tú podrías tener un hotel 7 estrellas en cualquier parte, igual va a cobrar más caro. Claro, si queda frente al mar, obviamente tiene algo, pero fíjense que los servicios, o sea, Mandarín Oriental se destaca porque por cada pasajero hay un empleado dedicado 24 horas al día a ti,
Entonces, obviamente eso hace que yo cobre mucho más. Entonces, que tenga buen mobiliario, que tenga buenas prestaciones, que tenga, no sé, estrellas Michelin, los restaurantes, etcétera. Una serie de cosas que transforman en que tú estás entregando el servicio de hospedaje, no el arriendo de un espacio. A ti no te pasan la pieza vacía, una colchoneta. Te pasan la pieza con las camas, con todo lo que es las toallas, todo lo que hay en el baño, el champú, etcétera, el jabón, el servicio, el wifi de la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces fíjense que el activo no funciona por sí solo, pues funciona en conjunto con todo eso, con el personal, con el minibar, con los snacks, con las toallitas, con los chocolatitos abajo, la almohada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Así que ninguno de esas es propiedad de inversión. ¿Y los estacionamientos? ¿Son propiedad de inversión o no son propiedad de inversión? Si Depende. cobran, no. Ya. Si cobran, No. no No. sabría. No sabría. Si Si no no cobran, cobran, sí. Sí. ya. Si no cobran, es probable que estén en un mall. Entonces, como no cobran, están asociados al mall. ¿Y el mall qué es? Propiedad de inversión. Propiedad de inversión. Listo. Ahí como que por transitividad debería ser evidente. Si cobran, diría, está solo un edificio de estacionamientos. Por ejemplo, cuando uno ve estacionamiento Agustín, una empresa que lista en la bolsa por sí sola, tiene 5 pisos de puro estacionamiento. Entonces, ¿qué activo debería ser según usted? Propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque no se está en presencia de un arrendamiento, sino como de una prestación de un servicio. Es cierto, pero ¿por qué? Si en el fondo tú me estás arrendando un espacio, ¿no? Porque se deprecia. Si yo voy y me estaciono un día completo, ¿se deprecia el estacionamiento? Que necesita de otros activos para poder funcionar. Ah, por ahí va, necesita barreras, necesita cámaras, necesita personal, necesita máquinas para cobrar que no son de bajo valor. ¿Entiendes? Si fuesen de súper bajo valor, entonces podría ser. Pero fíjense que si cobran y está asociado a un mall, de nuevo, ocupemos el mismo ejemplo, quizás no es tan evidente. Quizás todavía podríamos llegar a concluir que es una propiedad, planta y equipo. Porque me van a decir, oye, presto un servicio, sí, pero si yo externalizo esto, entonces le arriendo ese espacio a Republic Parking, me parece que podría llegar a ser. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si esto fuera una pregunta de prueba, me parece que un gran depende y habría que desarrollar la idea y podrían estar bien los dos. Ahí como que dependería harto de la política que tenga la empresa. ¿Sí? Entonces, diríamos que un estacionamiento es justamente el que no sé, pues, ¿para qué existe el estacionamiento? ¿Para traer más gente al mall? Entonces, si el portal Ñuñoa, todos esos estacionamientos son propiedad de inversión porque no cobra. Lo mismo si el portal La Reina. Pero quizás si el del Costanera Center o el del Alto Las Condes hay que pagar, no. ¿Se entiende? Ahí hace una diferencia significativa. ¿Es claro para todas y todos? Listo. Entonces, profe. esos son como los casos extraños. Entonces, siempre si tienen la duda, traten de probar las 4 condiciones que hemos citado ampliamente que distinguen a las propiedades de inversión del resto. ¿Sí? Pongámosle número a esto. Una empresa adquirió al Profesor, contado Perdón, Antes de que ¿alguien siga, ¿podría retroceder un segundo? retrocede? ¿Qué tanto retrocedo? ¿Más? No, esa, no, ahí, ya, gracias. No hay de qué. Entonces, una empresa adquirió al contado a finales del año 2006 un edificio por $4.760.000, IVA incluido, y se registró originalmente como propiedades, planta y equipos de acuerdo con la NIC 16, valorizándola con el modelo de revaluación. El valor residual era nulo y la vida útil se estimó en 20 años utilizando depreciación en línea recta. Al término de cada año, el valor razonable fue el siguiente. 2007, 2008, 2009, tenemos ahí los datos. Después, de acuerdo con el modelo de revaluación de la NIC 16, el tratamiento de la depreciación acumulada era eliminada contra el valor fruto del activo.
nosotros es cierto dijimos que eso lo vamos a trascender, así que vamos a evitar cualquier tema que tenga que ver con la depresión acumulada. La ampliación de las operaciones hizo que al final del año 2010 se trasladaran a un edificio más moderno y, por ende, este se dejó arrendado según un régimen operativo a una firma con un contrato de 50 años que indicaba el pago mensual de $60.000, donde la tasa de interés efectiva de mercado era de 1,5% mensual. El tasador experto contratado por la compañía indicó que la práctica habitual es valorizar la propiedad como una perpetuidad de sus arriendos mensuales. Y justo cuando iba a entregar su informe final, falleció en un trágico accidente. Un año después contrataron a otro tasador que indica que la tasa de mercado es de 2% efectiva mensual. La edificación que calificaba como inversión inmobiliaria según la NIC 40 se mediría obviamente según el método del valor razonable. ¿Cuáles serían los asientos derivados de la tenencia del edificio hasta el final del 2011? Entonces, fíjense, la empresa lo tenía como propiedades, planta y equipos mientras lo utilizaba y luego lo pasó a arrendar. Entonces, cuando lo pasó a arrendar, ¿qué activo es? Propiedad de inversión. Propiedad de inversión, listo. Entonces tenemos 2007, 8, 9 y 10 es propiedad de inversión. Y después entonces pasa a final del 2010 a ser, perdón, propiedad de planta y equipo. Al final del 2010 pasa a ser propiedad de inversión, hay un cambio de uso y la revalúa al final del 2011. Entonces, originalmente, ¿por cuánto debería activar el edificio? 4 millones. 4 millones. ¿Cómo llegó al 4 millones? Dividiendo 4.760.000 por 1,19. Por 1,19, perfecto. Le quito el IVA, pues acuérdense que el IVA siempre ha separado. 4 millones. ¿Qué le va a pasar a una PPE? Deterioro. Se deprecia. No, O sea, se depreciación. deprecia, eso ya, se deprecia. Se deprecia. ¿Cuánto se va a depreciar? Entonces voy a hacer el cálculo aquí mismo. Tengo la depreciación, la voy a hacer anual, ¿ya? Porque lo tenemos una vez al año. Dijimos, 4.760.000, le voy a quitar el IVA para que vean todo el proceso, ¿ya? Ese es tu valor inicial, 4 millones. ¿Cuánto es el valor residual? 0. 0. 0. Listo. ¿Y cuánto es la vida útil? 20. 20 años. 20 años. Entonces, ¿cuánto se deprecia por año? 200.000. 200.000. Listo. ¿Sí? Si alguien se pierde, levante la mano, por favor. Entonces, al final del primer año, ¿cuánto va a valer? 3.800.000. 3.800.000. Listo. 4 millones menos los 203.800.000. Te dicen que el valor razonable neto de IVA, así que ya está listo, es 3.950.000. ¿Subió o bajó de valor? Subió. Subió. ¿Cuánto? 150. 150.000. Listo. Entonces va a ir a reserva por revaluación por 150. Miren, se me ocurre ahora que si después cuando sigan con el desafío, primero vean los estados financieros de la Clínica de Las Condes y qué cuenta implica. Pues entonces ahí van a saber lo que pasa y después traten de buscarlo para activo intangible, por si acaso. Listo, entonces ahora creo la reserva por 3.950.000. ¿Qué va a cambiar al siguiente año? ¿Qué va a cambiar al siguiente año? Va a haber una pérdida. No sabemos. Antes que eso. Cambia la vida útil. Cambia la vida útil, entonces la depreciación. Ya, la depreciación cambia, pero no porque cambie la vida útil, sino que porque ahora vale 3.950.000. Entonces voy a poner depreciación del año 2, el 2008. Va a ser, el activo vale 3.950.000, su valor residual es 0, ¿y cuánta vida útil le resta? 19. 19 años. Listo. Entonces se va a depreciar más. 207.894. 890. 894. Gracias.
¿Sí? Entonces, fíjense, cuando suba de valor, también va a aumentar la depreciación proporcionalmente. Cuando baje de valor, también va a bajar la depreciación proporcionalmente. Entonces, fíjense, al final del segundo año, voy a ponerle valor neto en libros 2008. ¿Cuánto va a ser? 3.742.105. 742.106. ¿Cómo llegó a ese valor? Restando los 3.950.000 menos los 207. Eso es. A mí me parece que históricamente lo que ha sido más claro, si a alguien le cuesta ver esto, es que haga un gráfico. Y va rayando y bajó, subió, se depreció. Entonces lo van a tener más claro. Porque fíjense, al siguiente año, ¿se revaluó positiva o negativamente? Negativamente. Negativamente. O sea, fíjense que esos 242 es lo que cayó. Entonces, ¿a qué cuenta puede llevar esos 242? Primero a reserva y después si es que queda perdida, ¿no? Eso es, listo. Entonces, se come los 150 de reserva y después se lleva los faltantes 92, 106 a pérdida. ¿Sí? Entonces ahora ya vale menos de lo que hubiera valido si nunca se hubiera revaluado negativamente, digamos. ¿Sí? Siguiente año entonces, va a cambiar la depreciación, vamos a hacer lo mismo, 3,5 millones dividido 18 años. Entonces ahora la depreciación anual va a ser más o menos que 200. Pero fue una pregunta Rafael. que o sea, ¿cómo sería el asiento para como cancelar la reserva? Ah, vamos, lo muestro al tiro. Llegamos acá a 3,742. Anulo la reserva por revaluación con un cargo, porque acuérdate que esto es una cuenta de patrimonio y cargo la pérdida por lo que falta. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Sí. Entonces, siguiente año. Acuérdense que se revaluó negativamente. ¿La depreciación va a ser más alta o más baja? Baja. Más baja, listo. Entonces, 3,5 millones dividido por 18 años. Eso nos va a dar la depreciación. Depreciamos entonces, digamos que va a ser cercano a 200. Entonces, si al final del año 3 vale 3,100,000, ¿subió o bajó de valor? Subió, creo. Bajó. No, bajó. Ya, si bajó, ¿a dónde va a dar esa revaluación negativa, digamos? A pérdida. A pérdida. ¿Por qué? Porque ya había mostrado pérdidas anteriormente. Entonces ahora, si va de vuelta, lo primero que hace es anula el efecto en resultado, las pérdidas con un ingreso por revaluación, por ejemplo, y después pasa a tener reservas de nuevo. Entonces, fíjense, aquí va el cálculo. De precio durante 18 años es 194, entonces los 3,5 millones menos los 194 te dan 3,305,000. Como vale 3,100,000, la diferencia de 205 va toda a pérdida. ¿Sí? Siguiente año entonces, fíjense, son 3,100,000 que vale. Le restan 17 años, así que se deprecia menos todavía, 182. Por lo tanto, te va a quedar en 2,917,000. Entonces, si se fijan, en vez de valer, o antes, después de la depreciación, vale 2,927,000, pero después de la revaluación va a valer 3,300,000. Entonces subió de valor. ¿A dónde va a ir a dar la subida? Al reserva. No. O no estamos seguros, ojo. Primero, ¿a dónde? Se anula la pérdida. Contrapartida de los De las... de las pérdidas. Eso es. Entonces, fíjense. ¿Qué voy a decir? Voy a decir que primero llevamos a pérdida 92, después llevamos 205, entonces tengo 297 y fracción que tengo en pérdida. Por lo tanto, ahora que revaluamos 382, primero anulo las pérdidas de 297 y después la diferencia de más o menos 85 creo la reserva. Por ende, el asiento sería este. Ingreso por revaluación, que anula las pérdidas, o reversión de la revaluación también a veces se ha llamado. Me parece que ingreso es más evidente y lo que sobra, reserva. Profe, usted dice que ahí no se sabe hasta que uno hace el cálculo porque si es que, por decirle,
la reserva de evaluación es menor o es cero, no se llevaría a ningún lado, ¿verdad? ¿A eso se refiere? O sea, podríamos haber dicho, por ejemplo, si aquí fuera solamente 200, entonces todo va a ingresos, porque todavía inclusive me queda un espacio. Me quedan 97 que todavía podría subir y pasar por resultado. Claro, sí, a eso iba. Ya, gracias, Eso profe. es. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá requiere algo de matemática financiera, que justamente es lo que debiésemos empezar la próxima semana. Entonces, fíjense que cuando cambia de uso te dice, mira, yo lo puedo arrendar a 60.000 mensuales y me genera una rentabilidad de 1,5%. Entonces, ¿cuál es la vida útil de una propiedad de inversión? Infinita. Indefinida, digamos. Porque infinito es difícil de ver. Pero entonces fíjense que eso es algo que sí se parece al infinito. En el fondo tú vas a cobrar $60.000 este mes y tú deberías ganar un 1,5%. Por eso yo introduje esta noción en la clase anterior. Oye, para mí, como me pagan en un mes más, vale un 1,5% menos. Digamos que eso es 59. Pero si te pagan en 2 meses más, entonces vale menos todavía. Hasta que tú vas a decir, oye, mira, hay un pago que va a ocurrir infinitos periodos en el futuro. Entonces, ¿cuánto vale esto? 0. 0. Listo. ¿Entiendes? Porque está dividido por infinito. Entonces, aunque esto es, y esto lo tienen que haber visto en matemáticas, es una progresión que en el fondo va a tender hacia el infinito si tiene un resultado finito. ¿Se entiende? Visto como el valor presente, que es lo que van a leer para el jueves, y nosotros vamos súper bien en control, así que espero sigamos así ganándole a las otras secciones. Mientras más lejos esté el pago que ustedes van a recibir, ¿vale más o vale menos para ustedes? Menos. Menos. Entonces fíjense que ustedes van a decir, mira, si me pagan ahora ya vale 60, pero si me pagan mañana vale 59, 58, 57 y así sucesivamente, hasta que en algún momento en el futuro vale 0. Bueno, la propiedad de inversión te va a dar todos estos flujos, pues entonces debería valer el área bajo la curva. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, mira, esto lo vamos a simplificar a algo súper fácil. Esto debería valer el pago, que en este caso es 60, partido por la tasa de interés. Ese es el valor presente de una perpetuidad. Entonces esto nos va a dar 4 millones. ¿Sí? Entonces fíjense que va a pasar algo súper lógico. Si yo subo el arriendo, ¿qué pasa con el valor de la propiedad? Sube. Sube. Listo. Entonces es lógico, o al revés. Lo que nosotros dijimos todo el rato de propiedad de inversión, si yo taso y me pusieron una estación del metro y vale más caro, sube el arriendo. Listo. Matemáticamente ahí se cumple. Por el otro lado, fíjense, si yo bajo la tasa de interés, ¿qué pasa con el valor presente? Profesor, Ajá. tengo una duda, perdón, me quedé con lo que dijo antes, si es que yo estoy arrendando ahora un edificio y me ponen una estación de metro aledaña, ¿el arriendo del mes siguiente va a subir o sigo con el mismo arriendo? No directamente el mes siguiente, pero cuando rehagan el contrato es probable que tú trates de cobrar más o cambiar de arrendatario. Perfecto, gracias. Podría ser además que esté pactado por contrato cada cuánto tiempo se reajusta. Típicamente cada 3 meses de acuerdo a la inflación por lo menos, y una vez al año se revisan. En los contratos más de comerciales tiene un tasador designado entre las partes y se revalúa, etc. Entonces, fíjense. Si suben miren, piénsenlo económicamente. Si las tasas de interés suben, la gente quiere pedir más o menos crédito. ¿Más o menos? Menos. Menos. Entonces nadie quiere comprar. ¿Qué va a pasar con la demanda sobre los bienes raíces? Baja. Va a bajar. Entonces cuando suben las tasas de interés bajan los precios. Por el contrario, si yo, y es lo que pasa hoy en día,
tiro el valor del dinero al piso, las tasas son muy cercanas a cero o cosas muy baratas, hipotecario al 2,5, UF más 2,5 al año, que es una tasa ridículamente baja. Entonces uno dice, oye, como las tasas están tan bajas, todos quieren comprar. Pues si todos quieren comprar hay un exceso de oferta. ¿Qué pasa con los precios? Sube. ¿Sabe? Entonces, si ustedes dividen por algo más pequeñito acá, matemáticamente también sube. Esos son los factores que influyen en un principio en el valor de una propiedad. Sea propiedad de inversión, sea propiedad de planta de equipo, sea cualquier otra cosa. ¿Se entiende? Entonces aquí decimos, mira, 60.000 partido el 1,5 te da 4 millones. Como tú habías dicho antes que valía 3.300.000, entonces lo primero que va a hacer es decir, ya, después yo hice aquí un planteamiento que lo vamos a trascender de eso. Oye, tu propiedad planta de equipo valía 3.300.000, como se eliminaba la depreciación acumulada, chavo pescado, no existe eso, pasa a ser propiedad de inversión. El primer asiento es el cambio de uso. Y después entonces aquí hace la diferencia. Cuando sube una propiedad de inversión, ¿a dónde va a dar la diferencia? Resultado. Y cuando baja, Resultado. eso, siempre resultado. Entonces, fíjense, tú dijiste, oye, ya recibí este activo que originalmente vale 3.300.000, lo acabo de revaluar, entonces ahora vale 700 más. Listo. Por el otro lado, tú dices, oye, ¿el siguiente año cuánto vale? Mira, lo puedo seguir arrendando por infinitos periodos, pero ahora la tasa es de 2%. Justamente lo que mostramos recién, oye, si sube la tasa de interés, baja el valor de la propiedad, ahora solo vale 3 millones. Entonces, como antes valía 4, ¿cuánto se depreció una propiedad de inversión durante ese año? ¿Cuánto se deprecia una propiedad de inversión durante un año? No se deprecia, ¿sí? No se deprecian, pues esa es la definición. A menos que ocupe extrañamente el caso del costo. ¿Sí? Entonces, no se depreció, pues vale los mismos 4 millones. Y al final del año digo, oye, vale 3 ahora. Ya, pues entonces el millón de diferencia pérdida por ajuste de valor razonable y va contra el resultado. Y ahí está. ¿Dudas? Profe, Lucas. que yo no entendí muy bien lo de la tasa, lo del 1,5% y después el 2%. ¿Qué parte exactamente? ¿Qué significaba y por qué influía con el arriendo mensual? Porque lo que tú dices es, si suben mucho las tasas, la gente no va a querer comprar. Entonces, como nadie puede comprar, las casas que ya están van a bajar de valor. ¿Sí? Porque la gente dice, oye, no puedo pagar 10% de interés, puedo pagar 1,5, pero no puedo pagar 10% de interés al año. Pero es una tasa bancaria, entonces no es Claro, externa. es una tasa la que te den los bancos, es un crédito hipotecario. Todo este problema de las tasas lo vamos a discutir mucho más la próxima semana. En la última parte del curso nos vamos a concentrar en eso. En el fondo, como invertimos el tiempo en los contenidos del curso, diría que históricamente aquí ustedes si hubieran sabido eso. Pero si el problema es las tasas, no importa porque desde la próxima semana, las próximas 4 clases antes de la prueba vamos a estar discutiendo sobre eso. Y el control de lectura, el último antes de la prueba 1 del jueves, es justamente sobre matemáticas financieras. Ya, perfecto, profe, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, nos cambiamos a los activos intangibles. Entonces, déjenme proyectar. Entonces, ¿qué debiésemos ser capaces, yo diría, hasta la mitad del próximo martes, entender cuándo debo reconocer un activo intangible? ¿Qué categorías de activos intangibles existen? Si tú generas internamente los intangibles, distinguir la fase de investigación y la de desarrollo y ver cómo se debiesen desgastar, depreciar, amortizar, como quieran llamar esos activos y cómo los debería valorizar posteriormente. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Fíjense que aquí nosotros tenemos una empresa que es Brands. Te dice, mira, las marcas latinoamericanas más valiosas del 2014. Si esto lo hubieran actualizado el 2020, hay una que fue muy golpeada de todas estas marcas. ¿Cuál creen que fue muy golpeada durante el año pasado? Corona. Corona.
Corona, muy golpeado. Era más acá, ahí. ¿Sí? Entonces, pero fíjense que aquí te dice, pues, está chiquitito, no da más, pero dice que vale 8.025 millones de dólares. Si alguien abrió la presentación de Webcurso, le puede hacer varios. ¿Se entiende? Entonces, fíjense. Aquí te dice, mira, chilena Falabella, Home Center Sodimac. ¿Sí? Después, bueno, no es tan chilena, claro, no, existe en Chile, Itaú, etcétera, Petrobras, Copec, Banco de Chile, LATAM Airlines, Líder, ni creo que dejamos de con Totus, Jumbo, listo. Ahí tenemos. ¿Cuál de todas estas creen que es la más valiosa, pero en los estados financieros de esas compañías? Copec. ¿Por qué? No sé. La verdad es que no sé. Ya, Copec Es que vale sabía cero. que Copec era la empresa más grande de Chile. Es cierto, es la que más vale en la bolsa, pero fíjense que los 3.981 millones de dólares que hice ahí, que creo que el verde ni se ve, aquí con naranja. 3.981 millones de dólares valen cero en los estados financieros de Copec, al agua. ¿Cuál otra? LAN, por Profe, algo una oigo pregunta, me ¿y los dirán que derechos vale de... cero. ¿Banco de Chile, profe? Ah, por ahí va, pero el Banco de Chile en su estado financiero no vale nada. Perdón, alguien decía otra cosa. creo que estoy con mal internet, pero sobre Copec, los derechos de comercialización de las bencinas y los petróleos, ¿eso no vale como un intangible? Seguro, pero no como marca. Ya. O sea, claro, si yo tengo una franquicia, por ejemplo, fíjense que no todas las estaciones de servicios Copec son de Copec. Puede ser alguien que recibe la franquicia, esa franquicia es un intangible con seguridad, pero no es de empresas Copec en el fondo, es de Marcos Sociedad Anónima o Limitada o SPA, cualquier otra cosa. ¿Sí? Así que ninguna de esas. ¿Quién es el dueño de Home Center? Falabella, ¿no? Falabella, pero Home Center vale más que Falabella. Por esta razón, las marcas no pueden reconocerse como un activo intangible si tú las desarrollaste de forma interna, que es una de las formas de conseguir un intangible. En el fondo yo creo una marca, desarrollo interno. Yo voy y compro una marca, entonces es otra forma, ya tengo dos. Yo me fusiono con otra empresa y sacamos una nueva marca. Oye, tercera forma. La ley me faculta a dar utilización a una marca. Cuarta forma. Hay 4 formas de obtener activos intangibles. Que fíjense que eso hace una diferencia significativa con propiedades de inversión, con propiedades de planta de equipos, con biológicos, con inventarios, con lo que sea. ¿Sí? Falabella fue desarrollada internamente, así que en sus estados financieros vale cero. Home Center o Sodimac no fue desarrollada internamente, porque lo que es hoy en día Falabella es la fusión de Home Center con Falabella. Como Falabella se fusionó, hizo una combinación de negocios con Home Center, entonces al momento de ir y comprar todas las acciones de Home Center, dijo, oye, mira, tus locales valen 2.000 millones, tus máquinas valen 300 millones, tu marca vale X, y eso es algo. En cambio, mi marca, como la desarrollé internamente, vale cero. ¿Se entiende? Si esto le hace algo de cortocircuito, está bien. Esto es diametralmente más complejo, por ejemplo, para los jugadores de fútbol. No es el jugador, es el pase del jugador de fútbol lo que es el activo intangible, o las jugadoras, obviamente, o cualquier otro deportista, por lo demás, que tenga un contrato de exclusividad con una, digamos, con una empresa. Pero fíjense que tú podrías decir, oye, los jugadores que formé internamente son mucho menos valiosos que los jugadores que yo fui y compré el pase. Entonces, ¿cuál es el mejor jugador de fútbol del mundo? Messi. Messi. ¿Quién más podría entrar en la categoría?
Cristiano Ronaldo. Ya. Ninguno de los dos vale tanto como Neymar en los estados financieros del equipo. Porque el pase de Neymar ha sido el pase más caro adquirido en toda la historia. 222 millones de euros. De hecho, se llevó una multa de la UEFA por no tener fair play financiero. Como nadie puede pagar esa cantidad, es brutal, entonces no compiten. No compiten justamente. Entonces, fíjense que tú podrías haber desarrollado al mejor jugador del mundo, pero ese vale cero en tu estado financiero, y tú podrías haber comprado al segundo o al tercero o al cuarto, o le ha ido harto mal desde que lo compró el PSG, al 10º mejor y vale más en tu estado financiero. Aquí te pasa lo mismo. Yo fui y me fusioné con Sodimac y en la fusión puedo reconocer la marca de Home Center, pero Falabella es una marca que fue desarrollada internamente, no puedo reconocerla como un activo intangible. ¿Por qué no puedo reconocerla? Vamos a ir de a poco. Perdón, ¿alguien iba a consultar? Sí, profe, entonces las 3 formas de reconocer una marca sería comprándola, combinándola con negocio, ¿y cuál más? Perdón. Desarrollarla internamente, pero ahí va a valer 0. Ah, ya. O sea, pero la cuarta forma de que surja un activo intangible es que la ley te dé algún derecho, como los derechos de pesca, como las concesiones, como otras cosas, que quizá no te costaron nada, los derechos de agua, etcétera, pero que valen algo. Por eso que debería medir el fair value al menos al inicio. O sea, dentro del desafío había muchos que decían, oye, lo medí al principio, pero nunca más lo transo, pues entonces posteriormente no se revalúa. Alguien iba a preguntar algo, perdón. Yo, profe, ¿qué pasa con Líder? ¿Qué es? ¿Es una marca de Walmart? ¿Cómo se ve? ¿Está desarrollada internamente? Para Líder era una marca desarrollada internamente. Cuando Walmart de Estados Unidos vino y lo convirtió en Walmart Chile, entonces ahí sí puede reconocer la marca. Porque cuando tú miras la empresa, tú dices la marca sí vale algo. Pero si tú desarrollaste la marca, digamos tú desarrollaste Falabella, ¿cuánta plata has gastado en desarrollar la marca? ¿Ven? Eso pasa. No puedo cuantificarlo. En el fondo diría, oye, ¿cuánto la universidad ha gastado en cada uno de ustedes? No sé. Es inmedible. Acuérdense que una de las características que debe tener un activo es que sea cuantificable de una forma razonable. Entonces tú dices, es que jugadores de fútbol, oye, el pase para desarrollarlo, mira, es que ¿cuánto gastaste en uniformes? No sé. ¿Cuánto gastaste en depreciar el equipo de entrenamiento? No sé. ¿Cuánto del sueldo del entrenador? No se sabe, porque entrenábamos a 50 cadetes y de eso surgió uno. No se sabe. Medir cuánto dedicaste a cada uno de estos proyectos, digamos, internamente es súper complejo. Miren, de plano, las pymes jamás pueden reconocer un activo por desarrollo interno. Todo lo que inviertan o desembolsen para un activo, supuestamente para un activo intangible, es un gasto directamente. Jamás pueden reconocer que tienen marcas, que tienen patentes, que tienen prototipos. A mí me pasa harto con un cliente que hace muchos prototipos, todo a gasto. No es un activo intangible. Es muy difícil medirlo de una forma certera. Entonces, claro, si voy a tirar un número al azar en los estados financieros, es mejor no colocar. ¿Entiendes? Por eso que esto quizás es muy similar a lo que decíamos al principio del curso cuando uno tiene bienes de patrimonio cultural. Oye, yo tengo la Mona Lisa, la máscara de Tutankamón, etc. ¿Cuánto vale? No sé. No se contabiliza como activo, lo cual no quiere decir que no exista, solamente que la contabilidad en ese sentido es más cautelosa. No me gustaría decir conservadora ni prudente, sino que es más cautelosa en el sentido de que para reflejar la situación financiera fidedigna, prefiero no mostrarlo, porque si te muestro algo que no es, eso podría ser una distorsión mayor a no mostrarlo dentro de los estados financieros. Profe, una duda. Que la lectura sale que los activos intangibles pueden ser desarrollados internamente y tienen una fase de investigación y desarrollo. ¿No se podría como cuantificar el valor en cuanto a los costos de la fase de investigación y desarrollo
En la fase de desarrollo sí, pero eso solamente funciona para IFRS full, para las grandes empresas. Las pymes nunca entran a la fase de desarrollo, siempre permanecen en la fase de investigación, forever and ever. Entonces las pymes, los únicos activos que muestran son los que compraron. Perfecto, muchas gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Alguien más había levantado la mano, no? ¿No? Era yo. Perfecto. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas? Mira, Apple, ¿sí? Los McLovin, Citibank, uno de los bancos más grandes del mundo, Amazon, la segunda empresa más valiosa en bolsa del mundo, que la reventó el año pasado y la viene reventando, no sé, hace 10 años, y que se expande Amazon Prime, Amazon Web Service y todo. Swarovski, una marca muy reconocida de joya. Todas grandes marcas. ¿Cuánto valen en los estados financieros de las empresas de estas marcas? Nada, porque son todas desarrolladas por ellos. Eso es, por desarrollo interno. Entonces, alguien me va a decir, oye, pero la marca Apple vale una brutalidad. De hecho, a raíz de algunos de los comentarios que hicieron respecto al capítulo intangible, yo agregué algo. Y miren, Apple valía 1,8 billones de dólares en bolsa, trillions para los gringos, y en activos tenía 350 mil millones. Entonces hay algo así como 1,5 millones de dólares de valor en bolsa que no están capturados en sus estados financieros. Y probablemente eso sean puro activo intangible. No es mucho de los tangibles. ¿Se entiende? Entonces, la economía de la nueva era requiere de eso, y si yo tengo activos digitales que siguen siendo intangibles, yo tengo criptomonedas, etcétera, activos que se mueven mucho más rápido, pero que nadie revalúa, chuta, si yo te digo que compré el Bitcoin el año pasado a $7.000 y ahora está 59, no refleja nada. ¿Se entiende? Y esos son intangibles. Entonces podría ser una diferencia significativa, y quizá ahí la contabilidad está quedándose bien corta para responder a las vicisitudes o a las necesidades de información de parte del mercado. ¿Sí? ¿Qué es un activo intangible? Démosle una definición. No vayamos a la norma, porque la norma dice no tiene apariencia física. Ya eso no. Intangible, digamos que no se puede tocar, pero podría ser un intangible como la Mona Lisa. Literalmente nadie la puede tocar. Está prohibido tocarla. ¿Se entiende? Entonces, digamos que la mayor parte de su valor no proviene de algo tangible. Entonces, ¿la Mona Lisa valdrá por los materiales que utilice? Por la historia, según yo. Eso es. ¿Se entiende? Por eso que los bienes de patrimonio cultural también son un desafío. Entonces tú dices, oye, si yo pinto algo vale por los materiales porque mi nombre no vale nada, pues, pero en cambio si tú tienes la Mona Lisa va a ser una diferencia significativa. Si es la Capilla Sixtina, si es la Torre Eiffel, si es el Pantenón, si es el Coliseo Romano, si es la Máscara de Tutankamón, vale por la historia, que es intangible, o por el prestigio, o por el autor, no vale por los materiales. A diferencia de que tú dices, oye, el computador vale más por los componentes o por el software. Y eso discutíamos un poco al principio. Oye, las sillas solo valen por lo que tengo en materiales, pues da lo mismo que en la ISO, si las compré en el Home Center, en Falabella, no sé lo que sea. ¿Se entiende? Además, le vamos a agregar una característica distintiva al resto de los otros activos que hemos revisado. Es que tú puedes identificar el activo. Hay una serie de activos que no se pueden identificar, pues el conocimiento estratégico. Oye, yo tengo un campo y llevo en el negocio de las trufas, muy caro, $10.000 las trufas. Hay que tener unos cerdos especiales que las huelen bajo tierra, etcétera, ya. ¿Puede identificarlo? No, es que es conmigo nomás, no se puede separar. El que sea identificado no se refiere a que pueda ser separable, pero podría ser algo súper parecido a que yo pueda separarlo. Dice, oye, escribe un procedimiento y paténtalo, ya, pues esa patente es identificable por sí sola. ¿Se entiende? Muchos de los activos intangibles que son conocimientos estratégicos, buenas relaciones, una cultura organizacional potente, un trabajo en equipo, etcétera,
no se puede identificar por sí solo, pues está asociado a las personas, está asociado a que comparten un espacio físico, que fueron pioneros, que quizá eso ya no se da tanto haciendo las clases online o las personas trabajando por Zoom, Teams, Meet, lo que sea, etc. Pero ahí debiese haber algo, ¿se entiende? Entonces el activo es identificable primero si tú puedes separarlo, y entonces yo podría venderlo. Oye, es ahí que yo tengo una fórmula, esta fórmula te la vendo y tú vas a tener el servicio exclusivo de esa fórmula. Listo. ¿Profe? Ajá. Por eso entonces es que surge el goodwill, que también es donde entra como la capacidad de flujo de los trabajadores, que no, algunos no sean del trabajo constantemente. Todo eso es por el goodwill, ¿o no? Porque... Eso es, pero esos no son separables. Sí, Fíjate por que el eso. goodwill es justamente todos los otros que sé que valen algo, pero que no puedo separarlos. Ya, perfecto. ¿Entiendes? Entonces, por eso que el goodwill se reporta separadamente de lo otro, porque para siempre ponerlo en términos lo más simple posible, el goodwill es el prestigio, pero ¿cuánto dura el prestigio? No sé. Ya tiene una vida útil indefinida, igual que los terrenos al tiro. En cambio, si tú dices, oye, hicimos esta fórmula, tenemos esta receta, tenemos un procedimiento, tenemos una aplicación, tenemos una página web, eso dura cierto tiempo, hay un derecho, hay una patente comercial, propiedad intelectual, etc. Yo te doy los copyrights de estas canciones, de esta partitura, etc. Bueno, todo eso dura un tiempo. En cambio, el goodwill dura un tiempo indefinido, que va más en la línea, por ejemplo, de las marcas, de las relaciones comerciales, de las bases de datos, por ejemplo. No siempre, pero algunas veces las bases de datos se habla que tienen vía útil indefinida. ¿Sí? Entonces, eso ya le agrega algo. Pues entonces, fíjense que ahí están todas las características que hemos utilizado siempre, pero además le agregué lo que está en rosado, que sea identificable. O sea, todas las otras ya las dijimos el día 1, pero sea identificable. Entonces, además, no digamos que, oye, si yo te entrego la licencia de Microsoft Office, tú lo compraste, digamos, por 3 años, te la envían en un DVD, o te lo pasan en un pendrive, o lo descargas de internet, ¿en qué caso vale más? ¿Profe, lo puede repetir? Te entrego Microsoft Office por 3 años, derecho a usarlo por 3 años, o en un DVD, o en un pendrive, o lo descargas por internet. ¿En algún caso vale más? No. Listo. Eso es. ¿Se entiende? Entonces uno dice, oye, está bien, tiene una variancia física, yo puedo tocar el pendrive, yo puedo tocar el DVD, pero eso no vale nada, pues a mí lo que me importa es tenerlo, quizás es más fácil descargarlo de internet. ¿Se entiende? Entonces puede ser que tenga una apariencia física. Entonces, oye, si tengo un CD, si tengo un vinilo de música que ahora van muy para arriba, oye, da lo mismo el vinilo, lo importante es la grabación dentro del vinilo. Eso es lo que le da el valor intangible al activo. ¿Se entiende? Entonces, no ir al extremo de, oye, si tiene apariencia física, entonces no es un intangible, no falso. Por eso los bienes de patrimonio cultural son el mejor ejemplo. ¿Sí? Entonces, típicamente, licencias, concesiones de carreteras, patentes, franquicias de restaurantes, por ejemplo, todo tipo de derechos de construcción, portuarios, de comercialización, derechos de autor, derechos de explotación minera, de recursos naturales sobre todo, eso es súper importante para las mineras. Las marcas, si tú tienes un logo, si tú tienes algún activo pero que hayan sido compradas, ojo, la marca por desarrollo interno no puede ser. Si tú tienes una licitación que te ganaste, si tú tienes una página web pero la usas para vender, ¿sí? Bases de datos, listas de clientes fidelizados y esa plusvalía mal llamada, el goodwill mejor en una combinación de negocios. Algún otro tipo de propiedad intelectual, cuotas de importación o de extracción, de pesca, de caza, de espectro radial, las películas, los pases de los jugadores de fútbol, ¿sí? Los personajes. Disney, por ejemplo, al tercer trimestre del 2019 tenía 23.215 millones de dólares en intangibles. De hecho, debiera ponerle millones de... De esos 22.810 eran películas y costos de televisión. Y eso que ahí le faltaba incluir con Fox. Y eso que ahí todavía no era tan potente. Partió como 2 meses después Disney Plus.
ahora uno podría hoy decir, quizás lo que más vale para Disney es tener esta biblioteca infinita de cosas, porque ahí va la pelea, en el streaming. Entonces fíjense que uno puede decir, oye, pero la compró por tanto, o la desarrolló por X, pero el valor potencial ahora quizás es mucho más. O al revés, pues miren, Black Widow, no puedo estrenarla, no puedo estrenarla, no puedo estrenarla, y ya la experiencia me dice, al menos con Mulan, a Raya y el último dragón le fue algo mejor, pero con Mulan me dice que estrenarla en streaming no trae los mismos beneficios, no te reporta catch los $1.000 millones que vendía en taquilla en los cines. Entonces puedo atrasarla, pero como no puedo estrenarla, ¿qué hay ahí? Y con eso terminamos la clase, por un punto premio. El que no pueda abrir los cines, ¿qué es para Disney? ¿Qué concepto contable es el que yo no? Depreciación. Eso es. Una señal de deterioro. No es que se deprecie, porque la depreciación es cuando te genera los beneficios. Oye, la estrené, listo. Yo podría decir, oye, durante el mes o el 2 meses que dura en cartelera, quizás consume el 80% de los beneficios. Ya. Pero el que yo no lo pueda estrenar es al menos una señal de deterioro. Quizás no haya deterioro, ojo. Quizás tú dices, oye, ¿cuánto te costó producirla? $250 millones. ¿Cuánto esperamos recaudar en 2 años más? 500 millones. Ha traído valor presente, vale más que eso, listo. Pero quizás ya no vale los 250 millones que invertiste y quizás tienes que hacer la pérdida nomás. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? ¿Todas claros y claros? Yo tengo una duda, profe. Ujú. Sí, lo de las páginas web, ¿por qué Ajá, solo las ajá. que se usan para vender? Porque si no la uso para vender, no tiene potencial de generar beneficio económico. Más bien tu página web es un catálogo, por ende debería ser publicidad. Y la publicidad siempre va a ser un gasto, jamás es un activo intangible. Ya. ¿Alguna otra duda? Profe, si tengo anuncio en esa página. Es un catálogo. Ah, Pero ya. si tú eres el anunciante, perdón, o si tú aceptas publicidad de otra gente. Publicidad de otra gente. Ya, pues entonces tú vendes. Ya. ¿Entiendes? Si te genera ingresos es un activo, pues cumple con la definición de generar beneficios. Si no te genera ingresos, no es un activo. ¿Sí? Listo. Ha sido todo por hoy. Que estén súper bien. Chau, chau. Gracias, profe. Me quedo. Profe, Chao. profe, una pregunta. Te escucho. El control de la otra semana es entre el 19 y el 21, pero onda, tenemos como ese tiempo para Eso es resolver. de la semana subsiguiente, sí. Sí, eso. Ajá. ¿Ya? Eso, el control es como abierto y lo resolvemos. ¿Cómo O abierto? entre esos días va a dar una fecha. No, pues en esos 3 días, miren, el control de lectura tienen todo el día, para el control de ejercicios tienen los 3 días, pero ya. cuando ustedes le pongan a abrir va a empezar a correr su hora y va a morir después de 1 hora. Ya. ¿Se entiende? Solamente que como es más largo el espacio que en el control de lectura, entonces no, en el fondo tienen los 3 días para hacerlo cuando ustedes quieran. Ya, perfecto, gracias. O sea, ¿Listo? profe, ¿Mm? el control entonces dura 1 hora. 1 hora. Ya, igual están las instrucciones, por favor, lean las instrucciones Sí. para que no tengan problema. Ya. Profe, Chao, profe. profe, una pregunta de lo que Dura. hablábamos delante de propiedad de inversión. Que, ¿por qué siempre se tenía que estar ajustando al valor razonable cuando haya depreciación de la propiedad de planta y equipo? Eso es como que lo perdí. En este ejemplo era porque la empresa ocupaba el modelo de revaluación. Ah, ya. Ya, pensé que era otra cosa. Ya. Profe, Perfecto. Muchas Ajá. gracias. una pregunta para validar los puntos premios, ¿cómo se tenía que hacer? ¿Le tenía Me, que enviar un me correo a envían usted? un correo, me dicen obtuve X cantidad de puntos premios por tal cosa, contabilidad financiera, sección 1. Y Ya, ahí yo les perfecto. voy a contestar hecho apenas lo haya contabilizado. Ok, muchas gracias, profe. Listo. Chau, chau.